El próximo 11 de junio del año 2023 se conmemorarán 31 años de la partida del ídolo vallenato, Rafael Orozco. Y desde Marchal TV Plus, te vamos a hacer un repaso por toda una vida llena de éxitos, tristezas y alegrías. No te despegues, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Desde niño, en Becerril Cesar, donde nació en el año de 1954, Rafael José Orozco Maestre vislumbró que su destino estaba en el acordeón vallenato. Lo mismo le había pasado en Villanueva, Guajira, a Israel Romero en el año de 1955. Ambos eran hijos de acordeoneros. Sus hermanos habían seguido la misma senda. No tenían para dónde más coger, decía Israel Romero, cuando recordaba esos tiempos, y más en Villanueva, donde el Escolástico Romero, su padre, era un héroe musical. Pero Israel no tenía más opción. No solo estaba la familia. En cada calle de su pueblo había una familia de acordeoneros. Tal vez, de haber seguido ese curso aparentemente natural de la historia familiar, Rafael Orozco e Israel Romero no habrían sido compañeros en esa institución musical que generación de generación en Colombia conocen como el binomio de oro, sino rivales de acordeón. Pero mucho antes de que estos dos grandes del vallenato se reencontraran o encontraran, el destino como acordeonero de Rafael se vio truncado por un trágico insuceso familiar relacionado con uno de sus hermanos. Contarían años después que el golpe fue tan duro que un día la madre, Cristina Maestre, que en su familia nadie más volvería a ser acordeonero. Yo más o menos sabía tocar el acordeón, le contó Orozco en una entrevista dada en el último año de su vida a Espacio Televisión Página Social. No se me había olvidado, pero ella me quitó la idea del acordeón y me vine a estudiar a Valledupar, en el colegio Loperena. Salí cantando y me le salí, mi mamá no lo podía creer. Era apenas un niño, en las aulas conoció al otro grande de su generación, el cacique de la Junta, Diomedes Díaz, unos cuantos años más joven que él, pero valiente a la hora de competir con una voz que en su momento le sonaba rara a muchos. Se encontraron como rivales en esos concursos de canto escolares. En esa competencia Orozco, que compuso solo 2 canciones en su vida, escuchó por primera vez Cariñito de mi vida, de la autoría de Diomedes Díaz, la canción con la que comenzaría una carrera que le convertiría en uno de los grandes cantantes clásicos del vallenato. De hecho, la vallenatología ubica en un pedestal a 4 grandes voces: Poncho Zuleta, nacido en 1949, Jorge Oñate, 1948-2021, Rafael Orozco, 1954 a 1992, y Diomedes Díaz, aquel niñito que nació en el año de 1957. Hoy son el Olimpo musical. Entonces, los dos últimos eran apenas unos niños, mientras Orozco empezaba a foguearse en parrandas a espaldas de su familia. El acordeonero intentaba dar la talla de los juglares que tocaban, cantaban y componían. Reconoció que iba a grabar un disco y no se oía bonito, su propia voz no le sonaba como quería. Este acordeonero es una leyenda y productor musical vallenato, y lo consideran el descubridor de los talentos más grandes del vallenato desde los años 70 para acá. Pero entonces vivía una realidad. Era hora, en pos de la belleza del vallenato, de abrir espacio a los cantautores colombianos. Una transición del juglar al dúo acordeón y voz. Los acordeoneros antes cantaban ellos mismos, le dijo Biel, hace unos años, pero cuando yo grababa, veía que mi voz no era comercial. Sentía que no era agradable, entonces inventé eso de poner un cantante. Nadie lo hacía. Yo hice la división entre la voz y el acordeón. El primero fue Jorge Oñate, lo descubrí porque estaba haciendo una producción. Iba a cantar yo,
pero un familiar suyo me pidió que lo dejara cantar un tema. Lo di por bien hecho y le dije, mándamelo. Cuando oí su voz, ya no quise cantar, sino que le dejé 8 canciones. Yo canté 4 nada más. Pero apenas cogió confianza, Jorge Oñate lo dejó y se fue con el grupo de los hermanos López. Esa sería la constante: descubrir talentos, lanzarlos y verlos ir, recordaría el acordeonero. Al verse sin Oñate, puso sus ojos en Rafael Orozco. Todavía estudiante en Lo Perena, le oí la voz y grabamos Cariñito de mi vida, un tema que a la postre sería uno de sus más grandes éxitos. Con esa canción sacamos a Diomedes Díaz como compositor, a Rafael Orozco como cantante y a mi persona en el acordeón. Así se abrieron los caminos, tanto que hicimos un segundo trabajo. Fue cuando lo enamoraron, lo conquistaron y me lo quitaron. El destino estaba haciendo lo suyo. La familia de Orozco solo se enteró del giro que le había dado a su talento musical cuando su música ya estaba al aire. Ya estaba cerca el encuentro con Israel Romero, que ya era acordeonista, era el menor de la familia, y ya sus hermanos mayores se habían dado cuenta desde pequeñito, cuando lo ponían a tocar en las parrandas, de que podía ser el más virtuoso, pero aún no alcanzaba la fama. Romero se había enamorado de una muchacha que estudiaba en un internado de Manaure. Viajó hasta ese lugar para verla en un bingo bailable. En la fiesta estaba Rafael Orozco y Oviedo. El romance de Israel y la estudiante no continuó, pero su encuentro con Orozco dejó una semilla artística. Creo que Dios me puso ahí para que Rafael y yo nos diéramos la primera vez la mano, recordó Israel en una entrevista para un medio local. El nacimiento del binomio de oro, Orozco y Romero, se reencontrarían en Barranquilla tiempo después. Rafael ya tenía fama, era tan asediado por la gente que había que ponerle vigilancia en los hoteles. Desde Cariñito de mi vida, motivos diferentes llevaron al cantante y el acordeonero a Barranquilla. Orozco iba a estudiar administración de empresas en la Universidad Autónoma del Caribe. Romero probaba suerte en la Universidad Libre. Una parranda en honor de la Universidad Autónoma del Caribe los volvió a reunir. Había química personal y musical. La juventud, la visión artística de ambos, generó una ola popular. Un ¿por qué no tocan juntos? Algo muy común entre el público vallenato. Presentía que su unión musical con Orozco quedaba atrás. Cuenta que ya se había fijado en la voz de Diomedes Díaz, aunque muchos le dijeran que ese hombre sí canta feo, o como veo amarrado al último de los 4 grandes. Al binomio de oro no le quedaba más que nacer en Barranquilla. Rafael explicaba que de oro significaba Organización Romero Orozco, algo que decidieron casi desde el principio. La primera canción, La Creciente, fue más que una creciente, un tsunami para sus vidas y para la historia musical del binomio de oro. Con La Creciente, las enamoradas se desbordaron. Recuerdo que cuando estaba estudiando, dijo Orozco, con mi primer disco, iba a la universidad normalmente. Cuando grabé con el binomio de oro no pude volver. Vendrían 16 años de gloria, recordaba el músico, que muchos a lo largo de los años querían tocar o besar ese emblemático lunar en el mentón que lo hacía inolvidable. No importaba desde la primera canción que pusiera en evidencia que el corazón del cantante era de la mujer que se nombraba en la primera estrofa. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. Clara. Se había casado con Clara Elena Cabello,
en marzo de 1976, en el mismo año en que el Binomio de Oro irrumpió con un formato de orquesta vallenata, vestuario y coreografía que hacían ver que no hablaban por molestar cuando decían que su proyecto era hacer en el vallenato lo que las orquestas de alcance internacional como la Sonora Matancera o el Gran Combo de Puerto Rico habrían hecho con sus músicos o música. Además, el Binomio desde el comienzo funcionó como una empresa. Este ejemplo fue un legado para los grupos que llegaron tiempo después. Por eso, vallenatólogos como Rafael Oñate Rivero indican que con el Binomio llegó la institucionalidad empresarial a la música vallenata. El orden que impusieron en su grupo llegó al punto de constituir pólizas de garantía con invalidez, vejez y partida. Para toda una agrupación, era algo inédito en la carrera de conjuntos de este género hasta el momento. La Unión Orozco-Romero grabaron 19 trabajos discográficos juntos. Llegaron a un público masivo a donde el género nunca había llegado, incluido el público bogotano en masa. Su vallenato era más romántico que el de sus predecesores, aunque ya las élites bogotanas habían visto el potencial y habían acogido a la música de acordeón. El Binomio con Relicario de Besos, Sombra Perdida, Dime Pajarito, El Higuerón y el Chacuchá lo volvieron masivos. Salieron del país 1000 veces, llegaron a escenarios como el Madison Square Garden y aún así los criticaban, que eran demasiado románticos, que por qué se vestían de smoking, que por qué aparecían de amarillo y negro. Ellos ayudaron a forjar el estrellato vallenato. Clara Cabello recordaba que lo juzgaban hasta por los instrumentos que introducían en la banda. En los años 80, la rivalidad de la niñez Orozco-Diomedes pasó a los grandes escenarios y ciudades. Ambos decían que eran grandes amigos en privado, pero en público el que promovía la comparación entre quién más tenía seguidores era el cantante Caracas Caracas. Por cierto, en Venezuela el dúo marcó una época con canciones o El cantante de Todo es para ti. De hecho, aún Romero resiste que cuando se promovía ese álbum, el cacique de la Junta, en comerciales nacionales, mostraban panorámica de público enardecido. Esa imagen de ese público fue una de las presentaciones nuestras, reclamaba el acordeonero. Orozco era disciplinado con su voz, lo dijo en la entrevista mencionada. Decía que se había chequeado constante por las presentaciones que tenían, que iban unas de otras sin detenerse, porque del Binomio de Oro dependía 18 familias, la de todo el grupo. El don que Dios me dio en mi voz, que me lo ha dado todo, decía. Para mí todo esto que tengo, lo que significo y lo que soy. Los escenarios eran cada vez más grandes y más largas las giras. 45 días duró el último tramo de conciertos en Venezuela. Entre abril y mayo de 1992, todos conocían al Binomio de Oro de Colombia. Aunque no les gustaba el vallenato, habían desfilado por todos los shows musicales del país y sonaban en todas partes. Y llega el momento más triste de esta historia, el fin de una época. Unos muchachos del Binomio de Oro, y que eran casi de la familia, estaban buscando a Rafa. Su esposa les rogó que los atendiera mejor al día siguiente, que los llamara para ver qué necesitaban. Pero Rafa no los quiso esperar y salió para nunca más volver. Minutos después, Clara escuchó los impactos.
inocente de las pesadillas que le esperaba afuera de su casa, salió en busca de Rafa, que yacía en el piso con 9 impactos, aunque ella le suplicaba que siguiera respirando mientras lo llevaba al hospital. Era demasiado tarde para el vallenatero de oro. Fue dado de baja por motivos que han sido un misterio. Sin embargo, luego de muchos años, a principios de este 2021, uno de los implicados en el hecho de la partida del ídolo Rafael Orozco concedió una entrevista para un medio local explicando cómo se planteó el homicidio que dejó a todo un país de luto. Estas fueron sus palabras, que narraban un hecho doloroso tanto para la familia como para un país que coreaba sus canciones sin importar lugar, edad ni regionalismo. Un cantante como pocos, que logró internacionalizar el vallenato a muy corta edad. El cómplice de los hechos comenzó diciendo: yo me convertí en una mala persona, muy cotizado. Mi trabajo siempre fue reconocido por el patrón, y así conocí mucha gente cercana a él. Cuando se entregó a las autoridades, las cosas se comenzaron a complicar, porque la plata se acabó y no había mucho que hacer. Fue así como un día un paisa me contactó para que fuera a trabajar con la gente de la costa, una organización dura que fue creada por Pablito Escobar, quien recibía el 50% de todos los negocios que los costeños realizaban. Con ellos fue muy bien. Había mucha gente que tenía cuentas pendientes y que tocaba arreglarlas, entre ellas el cantante del Binomio de Oro y los hermanos Durán. En otra pregunta, se les preguntó: ¿acaso a Rafael Orozco no le hicieron este mal por un lío de faldas? A lo que contestó: no, que va. Rafa llevaba 4 años trabajando con una organización de la costa. Era uno de los mejores lavadores de dólares, pues utilizaba sus presentaciones en el exterior para llevarse unos verdes a la lata del país. Pero ¿cómo lo hacía? A lo que confesó aquella persona: cada vez que salía del país, especialmente al país americano, se llevaba su colección de acordeones. Eran 12 en total. Allá los desarmaban y los rellenaban de dólares, que luego entraban al país sin ningún misterio, pues era un ídolo y nadie lo molestaba. Se le preguntó qué pasó con él, a lo que esa persona respondió: Orozco le pidió a la gente de la costa que le aumentara su participación en el negocio. Él recibía el 15% por cada embarque y quería que le subieran la cuota al 25%. La gente se molestó y no estuvo de acuerdo con él, pero las cosas se complicaron en un viaje de regreso del país americano. 3 de los 12 acordeones, que venían con 12 millones de dólares, se perdieron. Orozco se comprometió a recuperar la plata, pero nunca cumplió. ¿Quién desapareció esa plata? A lo que el sicario respondió: nadie. Él solo se torció y se quedó con el billete. Eso no le gustó a nadie y le dieron un plazo para que se pusiera al día. Una vez fuimos a su casa y le dijimos: arregla esa vaina rápido, porque la gente está muy molesta. Y ya le pusieron precio a él. Están ofreciendo 130 millones de pesos de la época para que lo cegaran, y hay muchos que quieren el trabajo. Rafa se quedó callado y dijo: con la fama que tengo, esos manes no se meten conmigo, porque saben que yo
les arma un escándalo y les acaba el negocio. Le continuó preguntando luego qué ocurrió, a lo que respondió: se ordenó lo que ya ustedes vieron y se escogió una persona llamada el Mono del Besio. Se le entregó su dotación con 2 proveedores y se fue con nosotros en busca del cantante. Antes de acabar con él, se dio la orden de darle una última oportunidad para que devolviera todo el dinero. Cuando Rafa salió de su casa para atender la visita que llegaba, él se molestó y nos echó. Cuando dimos la vuelta para subirnos al carro en que habíamos ido, se bajó el Mono del Besio, se acercó a él y atentó en 9 ocasiones contra él, acabando con una de las personas más exitosas y con mayor proyección musical de la época. Un hecho muy lamentable que unió a todo un país en una sola voz de protesta, aclamando justicia para el ídolo, el cantante que con cada una de sus canciones enamoró al mundo. ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Cantó el mundo en voz de protesta. Rafa siempre quedará en nuestros corazones, así como cada una de sus canciones. Y con estas tristes palabras terminamos este video. Recuerda, somos Marcal TV, tu mejor edición. No olvides suscribirte, compartir y darnos like.